Buenos días, apreciados muchachos. Vamos a empezar con el tema de la tutoría número 3, asimetría funcional, asimetría cerebral funcional, perdón. Vamos a iniciar con unos conceptos claves. Luego revisaremos lo de asimetría cerebral tanto en en personas normales como en personas que han sufrido lesiones. Luego, dentro de este tema hablaremos de la comisurotomía. Y terminaremos este tema con dos subtemas específicos que son los métodos que se utilizan para identificar la asimetría cerebral y siguiente, la variable que influye mucho en el desarrollo de la asimetría. Entonces vamos a dar inicio. Los conceptos que se manejan aquí, pues el primero es asimetría cerebral, es nuestro tema principal, vamos a definir. Entonces la asimetría cerebral es la especialización de cada hemisferio. Asimetría significa que no hay nada simétrico, que no tiene nada igual los dos hemisferios. Tanto estructuralmente, o sea, neuroanatómicamente, como funcionalmente, como químicamente, son diferentes cada uno de los hemisferios. Entonces hay una especialización en cada uno de los hemisferios. Luego tenemos el concepto de diferencia hemisférica. Cada hemisferio tiene un estilo cognitivo. A eso es que nos referimos cuando hablamos de diferencia hemisférica. Cada uno de nuestros hemisferios tiene un estilo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando voy a hacer una tarea específica, dependiendo de la tarea, así mismo será el hemisferio que predomine para realizarla. Tenemos el siguiente concepto que va muy de la mano con lo que acabo de decir y es dominancia cerebral. Entonces, ¿qué quiere decir dominancia cerebral? Que como mencionaba un poco antes con el anterior concepto, hay un hemisferio que predomina sobre el otro teniendo en cuenta la tarea cognitiva que se está desarrollando. Entonces vamos a dar un ejemplo. Si el sujeto va a construir un mapa, va a construir, no sé, un modelo arquitectónico o algo así, va a requerir de un hemisferio que predomine sobre el otro. Entonces, en este caso el que predominará será el hemisferio derecho porque es el que tiene la función, entre muchas, de identificar formas, espacios, etc. Por ende, la tarea va a requerir el predominio del hemisferio derecho. Pero si la tarea fuese construir una poesía, pues entonces va a requerir el dominio del hemisferio izquierdo, que es el que tiene, entre muchas funciones, pero digamos que de la principal, el lenguaje. Y para construir una poesía se requiere de lenguaje. Entonces, digamos que los tres conceptos que acabo de mencionarles están muy entrelazados. Entonces, se requiere de una especialización hemisférica para que cada hemisferio en esa especialización tenga una tarea cognitiva y dependiendo de esa tarea cognitiva hay entonces un predominio del hemisferio. Ahí he resumido los tres conceptos. Luego seguí los conceptos de lateralización y lateralidad. Entonces, precisamente hablando de que hay unas diferencias hemisféricas y hay un predominio hemisférico, pues la lateralización no es más que el predominio del lenguaje en uno de los hemisferios. Entonces, quiere decir, digamos, sintetizando lo que es la supremacía de un hemisferio sobre el otro en la función del lenguaje. En este caso se dice que en el ser humano el 95% de la población el predominio del lenguaje está en el hemisferio izquierdo y el 5% de la población restante tiene el predominio del lenguaje en el derecho. Ahora, la lateralización tiene la capacidad de expresarse. ¿Cómo se expresa? En la lateralidad, y la lateralidad es observable en nuestro cuerpo. Entonces, si nuestra lateralización del lenguaje está en el hemisferio izquierdo, nuestra lateralidad será en el hemicuerpo derecho. ¿Por qué? Porque la información entra cruzada. Esto hace que si mi lenguaje predomina en el hemisferio izquierdo, entonces mi lateralidad estará en el hemicuerpo derecho. O viceversa, si la predominancia del lenguaje está en el hemisferio derecho, entonces la lateralidad estará en el hemicuerpo izquierdo. Entonces, eso es lo que digamos que tratamos de resumir con estos 5 conceptos.
Pasando estos 5 conceptos, encontramos cómo es lo de la asimetría funcional en las personas normales y normales. Empezamos por las normales. Normal quiere decir que no ha tenido ninguna lesión en el cerebro. Entonces hay 3 tipos de asimetría, como lo decía. Está la asimetría neuroanatómica, que tomando como referencia este modelo de cerebro, encontramos, para ubicarnos, que este es el lóbulo prefrontal, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulos parietales y lóbulos occipitales. Aquí está el cerebelo y aquí el tallo cerebral. Teniendo en cuenta esa ubicación, recordemos que tenemos 2 cisuras importantes: la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. La cisura de Silvio en el hemisferio izquierdo es mucho más larga. Esa es una, digamos, de las asimetrías neuroanatómicas. La segunda podría estar en los lóbulos parietales y temporales, que son también mucho más grandes en el hemisferio izquierdo. Y así hay otras diferencias neuroanatómicas, radican en el tamaño, radican en el espesor de la capa que la compone, del área que la compone, etc. La asimetría química radica, pues como su nombre lo dice, en sus neurotransmisores, porque son los que emiten los químicos del cerebro. Entonces neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina, el GABA, digamos que tiene diferentes niveles dependiendo del hemisferio y dependiendo de las zonas en ese hemisferio. Eso es otra asimetría cerebral. Y la siguiente, que ya es la funcional, que en las personas naturales, normales, sin lesiones, radica en que como la información entra cruzada, pues cada campo visual, auditivo, táctil, somestésico, pues procesa la información de forma diferente. Si el estímulo, en este caso un esfero, es tomado por el campo visual derecho, pues la información la procesará el izquierdo y viceversa. Si el estímulo llega primero al campo visual izquierdo, pues quien procesa la información es el derecho. Esos son, digamos, que las asimetrías. No la va a procesar de la misma forma los 2 hemisferios, porque la información es cruzada, y al ser cruzada, cada hemisferio la procesa diferente. Lo mismo con la asimetría auditiva, lo mismo con la asimetría táctil, lo mismo con la asimetría somestésica. Recordemos que la somestesia es como el manejo que tiene el cuerpo con el espacio que usted maneja. Entonces, dependiendo de esto, pues así mismo será la asimetría en cada persona. Esa sería como, digamos, la simetría en las personas que no han sufrido ninguna lesión. Pero la asimetría cerebral en aquellos sujetos que han sufrido una lesión cerebral, pues ha servido para hacer diferentes estudios y realmente ha colaborado en profundizar en esas diferencias asimétricas que se han venido hablando. En ellos encontramos también que algunos pacientes les han extraído algunas partes del cuerpo calloso o todo el cuerpo calloso. Volviendo a este cerebro que tenemos aquí y mirándolo en esta parte de la base, encontramos que todo lo que se ve aquí blanco, que ustedes en sus clases de biología habrán tenido que revisar, es el cuerpo calloso y es el órgano que nos permite cruzar la información en el cerebro. Cuando se extrae este órgano o partes de él, pues por ende cada hemisferio trabaja de forma aislada, separada, independiente. No se comunica el uno con el otro. Esto hace que la información que entra a nuestros sentidos, ojos, oídos, tacto, etcétera, pues ya no se procese de forma contralateral, cruzada, ya no, sino que se procese de forma ipsilateral. Esos son 2 términos que van a tener que memorizar y comprender para que los vayamos utilizando en el transcurso de las otras sesiones. Entonces, como les decía, cuando entra la información cruzada se le llama contralateral. Cuando entra la información por el mismo hemisferio que entró una vez entró en nuestros sentidos, ipsilateral. Entonces,
¿Cuándo se da la información ipsilateral? Cuando han retirado el cuerpo calloso o partes del cuerpo calloso. Entonces entra la información por un hemicuerpo y quien procesa la información es el mismo hemisferio, ya no es contralateral, ya no, porque ya se retiró la zona que cruza la información. Todo esto ha servido para verificar que definitivamente cada hemisferio tiene unas funciones, procesa la información de diferente forma y tiene unos estilos cognitivos diferentes. Por esto, pues digamos que gracias a este tipo de pacientes con lesiones se ha podido verificar que sí somos asimétricos cerebralmente. Cuando se le retira el cuerpo calloso a estas personas, pues estamos hablando de algo que se le da este nombre, y es el síndrome de interconexión interhemisférica. Síndrome de interconexión interhemisférica, así se le llama a la cirugía de extirpación del cuerpo calloso. Y gracias a ellas es que, como les he venido contando, se ha logrado profundizar y corroborar todo el tema de las asimetrías cerebrales funcionales. Teniendo en cuenta que de todas formas se requieren de unos métodos para poder identificar estas asimetrías en estos pacientes, tanto sin lesiones como con lesiones, hasta hace algunos años se utilizaba, y aún en algunas ocasiones se utiliza, un método que se llama el TEXT de WADA, con W, TEXT de WADA. Este TEXT, pues realmente digamos que el proceso que hace es que se aplica un medicamento a una de las arterias del cerebro. Y este medicamento que se aplica a la arteria lo que hace es que inactiva uno de los hemisferios y deja activo el otro. Esto ayuda a verificar qué funciones tiene cada uno de los hemisferios. Ahora ya no se utiliza tanto el TEXT de WADA como les mencionaba, sino que se utiliza la resonancia nuclear funcional. Resonancia nuclear funcional, pues con esta nueva técnica pues es de más avanzada y desde luego no hay efectos colaterales, lo que nos permite seguir estudiando las funciones de cada hemisferio, y no solo de cada hemisferio sino de cada área y cada zona del cerebro. Y por último, pues les quiero comentar que hay una variable que que está implicada en el desarrollo de la asimetría cerebral, y es el género. ¿Qué pasa con esta variable género? Se dice, y los estudios nos lo han evidenciado, que en las mujeres es mucho más rápido el desarrollo de esta asimetría cerebral versus los hombres. ¿Por qué sucede esto? Porque en los hombres pues se da una hormona que se llama testosterona, lo que retrasa un poco la madurez de esta asimetría cerebral, y lo que a su vez hace que en posteriores años de estos sujetos hombres se presente mucho más las alteraciones asimétricas, sobre todo en el lenguaje, que en las mujeres. Entonces es una variable que por digamos que aspectos culturales y aspectos sociales y está implicada en el desarrollo de la asimetría cerebral. Yo sé que es un tema amplio, es un tema de pronto un poco complejo por los términos, pero sí les pido que si tienen que ver una y otra vez el video, pues lo logren ver para que puedan como aclarar este tipo de conceptos y de teorías que estamos hablando, como la de la simetría cerebral funcional. Recuerden que ustedes tienen colgado el libro de neuropsicología clínica en una de las pestañas, y ahí habla el tema de asimetría. Pueden acabar de profundizar en el tema con este libro. Además de que hay diferentes fuentes en internet, ojalá pues sea Google académico, para que ustedes puedan encontrar fuentes veraces que les ayude a profundizar en el tema. Con esta breve tutoría que les dejo, con digamos que las lecturas del libro que está en su plataforma, en su aula, y con las fuentes que ustedes puedan ubicar, pues tienen como todo el material para que puedan desarrollar el cuestionario que ya está en el aula también y que el sábado podrían utilizar, que pueden utilizar. Entonces, estudiantes, nos vemos entonces en la cuarta tutoría. Un gusto, que estén bien.